Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio virtual de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Mi nombre es Josué Orozco y me acompaña mi esposa Sadie de Orozco. Y para nosotros es un gusto poder estar aquí acompañándolos el día de hoy. A continuación vamos a tener un tiempo de alabanza muy bonito, así que preparen sus corazones y estemos listos para adorar el nombre del Señor. Mi vergüenza me sepultó, yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me salvó. Más tu perdón y más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló te venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Es un día glorioso porque Jesús venció la muerte, amén.
estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oscuridad, a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes, en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es por siempre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Transformado desde el interior y cambió mi corazón. Me levanto cada día con seguridad, vida nueva tengo hoy. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo gritará. Cristo, tú eres fiel,
siempre he sido fiel y mi voz lo cantará. Tu amor es la esperanza cada día en mí, puedo siempre en ti confiar. Tu palabra es mi luz y eterna guía, solo en ti yo estaré. Y por tu gracia libre soy. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo gritará. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo cantará. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo gritará. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo cantará. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo gritará. Cristo, tú eres fiel, siempre has sido fiel y mi voz lo cantará. Tú eres fiel, Dios. Gracias, Padre. El Salmo 63, 3 al 4 dice: Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Gracias al equipo de alabanza por este tiempo tan especial. Esperamos que en tu casa hayas adorado, hayas exaltado el nombre de Dios. Ahora pasamos a un punto muy especial, a un mensaje que nos acompaña nuestro amigo y hermano Paulo Yumán con el tema Una iglesia en movimiento. Pero antes vamos a escuchar una historia que Timoteo nos va a contar. Adelante, Timoteo. Hola amigos, hoy me encuentro con Brian Bolaños, un muy buen amigo que vino a visitarme. ¿Qué tal? Yo soy Brian y hoy les contaré mi historia. Soy de las lejanas tierras de Petén. Desde pequeño tuve una familia muy linda, sin problemas, llenas de amor. Me consentían y estaban al pendiente de mí. Salíamos a pasear y viví momentos increíbles. Para mí, mi papá era mi héroe, lo amaba mucho. Cuando tenía 6 años, un día mi papá llega a la casa, pero vi algo raro en él. No sabía en realidad qué era lo que tenía, pero no le puse mucha importancia, pues creía que estaba bien. Pasó un tiempo y mi papá siguió llegando de la misma manera, pero en una ocasión empezó a discutir muy fuerte con mi mamá. Yo me asusté y de ahí donde me di cuenta que mi papá estaba metido en el mundo del alcoholismo. Se la pasaba golpeando a mi mamá. Yo tenía miedo y me iba a esconder a mi cuarto a llorar. Cuando tenía 10 años, mi mamá me lleva a la escuelita de niños. Lo disfruté mucho. Seguimos yendo a la iglesia por un tiempo. A los 11 años acepté a Jesús en mi corazón y me bauticé. Fue lo mejor. A pesar de eso, seguían los problemas en mi casa. Yo le pedí a Dios una compañía, pues me sentía solo, así que le pedí específicamente una hermanita. Tiempo después nace mi hermanita llamada Ivana. Estaba súper feliz porque Dios me había respondido a mi oración, que tanto le pedía. Ella fue esa pequeña luz en medio de la oscuridad. Pero tuve malas amistades que me llevaron a consumir drogas, incluso probé el cigarro. Era lo único que me ayudaba a escapar de la triste realidad en la que vivía. Y claro, me alejé de Dios.
Me sentía solo y perdido. En algún momento alguien me invitó a la iglesia. Yo solo fui para ver qué sucedía, sin imaginarme que nuevamente Jesús iba a estar esperándome. Con el tiempo empecé a servir en diferentes áreas de la iglesia. Me gustaba mucho y me acerqué a Jesús de nuevo. A pesar de eso, mi papá seguía igual, y le tuve un gran rencor y odio por todo lo que había hecho. Un 23 de enero de 2024, mi pastor me da una palabra, el cual decía: aunque tu padre o tu madre te abandonen, yo jamás te dejaré solo. Ese día estaba muy enojado y abrumado por los problemas de mi papá, pero luego de esa palabra sentí una paz muy grande. Al siguiente día, mi papá fallece. Fue un golpe muy duro para mí. Fueron meses difíciles. Yo le pedí a Dios que me quitara esa carga, ya que antes de que mi papá falleciera, yo había sido un mal hijo, y lo único que quería era que mi papá me perdonara. Le pedí a Dios una señal y así lo hizo. Tocó literalmente mi hombro y lo pude sentir una vez más, llenándome de paz y seguridad, dándome esa respuesta de saber que mi papá está bien y me perdonó. Seguí orando por mi mamá para que ella regresara de nuevo a la iglesia. Y adivinen qué, Dios así lo hizo. Tiempo después ella vuelve a la iglesia con un corazón dispuesto a servirle. En ese momento entendí que el Señor es el único que nos oye y nos responde siempre. Tengo un deseo muy grande en mi corazón de seguir creciendo, aprendiendo de su palabra y de la vida. Así que ahora formo parte del grupo de discipulado de Destino. Estoy feliz de mi nueva vida en Cristo. ¿Y tú, eres feliz? Como dice Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Ahora, repítelo conmigo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Ahora, te toca a ti. Muy bien, hoy aprendimos Salmos 27:10. Una iglesia en movimiento. Cuando hablamos de iglesia, a veces tenemos tres conceptos en la cabeza. Ya voy para 10 años de estar como anciano que preside la congregación Verbo Zona 9, que ahora es Verbo Conexión. Y cuando me preguntan de ese término, encuentro que hay tres conceptos de iglesia que quiero compartirte. Una es, por ejemplo, ¿dónde trabajo yo? Estoy en planilla de qué organización. Bueno, estoy en una organización que se llama Iglesia Cristiana Verbo. Es un nombre, es una personalidad jurídica que existe, ¿verdad? Y pues le llamamos iglesia. El segundo concepto de iglesia es cuando hablamos del lugar. Por ejemplo, juntémonos en la iglesia, ¿verdad? Y sabes que es en el auditorium donde nos congregamos, donde nos reunimos. Y pues también a ese lugar pues le conocemos como la iglesia. Está por la iglesia a 3 cuadras, nos juntamos a chamusquear en la iglesia, entendemos el concepto. Pero la iglesia en movimiento es más del tercer concepto que quiero compartirte. Y el tercer concepto no tiene nada que ver primero con un espacio físico ni tampoco con un nombre jurídico o no jurídico. La iglesia que Dios establece es donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algo lindo de la iglesia es que cuando 2 o 3 se reúnen, se congregan en su nombre, Dios pasa del estado interno, que Dios siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, el Espíritu Santo está dentro de nosotros al momento de aceptar al Señor como nuestro Salvador. Él nos acompaña todo el momento. Pero cuando 2, un mínimo de 2, imagínense la mínima expresión, 2 vidas, de 3 en adelante, se pone en medio. Hay una manifestación inclusive que cambia el ambiente, una manifestación que cambia la vida, que cambia el entorno, que cambia las personas. Esa es la iglesia que Jesucristo estableció. Qué lindo que a eso le pongamos un nombre, como Iglesia Cristiana Verbo, y le pongamos un lugar, como en el auditorium de Zona 16, por ejemplo, pero la esencia de la iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma.
2 o 3 reunidos en su nombre. Y acoto esto porque también a veces hay 2 o 3 que se reúnen y no por fuerza en su nombre. ¿Y en dónde se reunía la iglesia? Quiero leerte un versículo, Hechos capítulo 9, del 1 al 2. El contexto era que el joven Saulo, que después es Pablo de Tarso, estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba en su celo, para decir era correcto, del Señor, persiguiendo a esas personas que 2 o 3 se reunían y algo estaba pasando. Jesús ya había resucitado, estaba en la gloria con el Padre y estaba el Espíritu Santo empezando el movimiento donde estas personas se iban. Quiero leértelo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Y miren esto, Pablo quería erradicar a ese movimiento de personas que no estaban ni con un nombre, ni con una auditorium, sino que estaban en una reunión, en movimiento, y él quería eliminar a esas personas, él quería acabarlas. Pero miren lo que dice, tenía la intención de encontrar y llevárselos presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fuera hombres o mujeres. Y me gusta esto porque sabía que el movimiento de la iglesia, esta iglesia en movimiento, de esas personas que estaban moviéndose por todos lados, eran hombres y mujeres, no solamente hombres. Habían de todas las edades, sexos, y había también de todos los tipos sociales, personas que estaban siendo perseguidas y llevando el evangelio. Y Saulo era quien estaba persiguiendo. Pero quiero resaltar que aquí se aparece un nombre. El nombre o los primeros nombres que surgen de esta comunidad se llama El Camino. ¿Y por qué El Camino? Pues porque estas 2 o 3 personas o más que estaban reunidos en su nombre estaban caminando, llevando el evangelio a todos lados. No era un movimiento únicamente de irnos a un lugar, que obviamente había en el templo, estaban en las casas, pero la esencia de la iglesia es ir y hacer discípulos. Ese es el llamado de Dios. Cuando hablamos de la comunidad de la iglesia, la familia de la iglesia, que qué lindo tener un nombre, no estoy en contra de eso, qué lindo tener un auditorio o un lugar al cual le llamamos iglesia, pero es una comunidad de familia. Y tenía la comisión de salir al mundo, de pertenecer a una familia, como por ejemplo, y lo veíamos en la serie, de ser bautizados. Bautizado significa pertenezco públicamente a esta comunidad y ser su cuerpo. ¿Para qué? Para ir y enseñar a los demás, ir y hacer discípulos. ¿Y a dónde? Al mundo. Mira lo que habla Hechos 2:40, un versículo bastante fuerte, y mira esto: con muchas otras razones exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Y espérense, ¿cómo así? De tal manera amó Dios al mundo y le llama de repente generación perversa. Y hay que entender algo. La generación perversa no es un insulto, era la gente que estaba pervirtiendo los principios los morales que Dios había establecido en su palabra. Gente que vivía sin un rey, sin un redentor, sin un sistema legal. Gente que vivía en anarquía, como ahora sin Dios es la vida. Tú decides qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues la razón que exhortaba en Hechos era: aléjense de esa generación perversa, ¿verdad? Sálvense de esta generación perversa. Y les exhortaba insistentemente. Y ojo con esto, no de no tener relación, porque recuerdo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es lo que de tal manera amó Dios, pero no con el fin de que todo siga igual, sino ser luz y sal. Voy a leer Filipenses 3:20, el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia y dando el principio de cómo tenemos que ir hacia esa generación perversa, no para unirnos con ellos, porque tenemos que huir, sino con una intención de ser embajadores del reino de Dios. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo establece el concepto de iglesia. Son aquellas personas que somos ciudadanos del cielo. Y entonces, donde 2 o 3 nos reunimos como iglesia, estamos generando una relación de discipulado, de enseñanza, un movimiento donde nosotros atraemos hacia el Señor, no hacia nosotros, no hacia el nombre, hacia el que está en medio de nosotros, a Jesucristo, como el ente y el fundamento de su iglesia. Es interesante porque si tú estudias el Antiguo Testamento, el evangelio, el movimiento de Israel, el pueblo de Israel, que fue un pueblo escogido por Dios, de hecho de lo más menospreciado, de lo más débil sin Dios. O sea, Dios ganaba las batallas
por ellos, por Él, no por ellos. Entonces Israel era un pueblo que Dios había escogido con un fin, ser de bendición para todas las familias de la tierra. En ese movimiento Dios quería que la gente alrededor del pueblo de Israel fuera y conociera al pueblo de Dios, conociera el culto hacia el Señor, conociera del Dios de Israel tan bueno, tan bondadoso, tan amoroso. Entonces era una estrategia de atraer. Por eso es que en la ley de Dios siempre dice que hay que dar una especial atención al huérfano, a la viuda y al extranjero. Porque cada vez que venía alguien de afuera, él quería recibirlos en amor, porque quería que ellos sintieran ese amor que Dios le daba a su pueblo. Incluso ya en el Nuevo Testamento encontramos historias en los evangelios donde la gente iba al templo a ver y a escuchar y a experimentar, gente que no era judía. Dios siempre quiso esa estrategia. Sin embargo, la estrategia con la iglesia cambia. Cambia de atraer a ustedes, ahora vayan y hagan discípulos. Vayan, salgan, pónganse en movimiento. Y estamos confundidos muchas veces porque pensamos que el éxito de iglesia es atraerlos a nuestra reunión. Que qué lindo reunirnos y congregarnos, adorar al Señor juntos los domingos. Es algo espiritualmente impresionante. Nos unimos con millones de personas y millones de ángeles adorando al Padre en un mismo día, en un mismo sentir, en una unidad del cuerpo de Cristo. Pero la estrategia de Dios no es atraerlos hacia ese culto, atraerlos hacia ese servicio o a esa reunión en ese lugar, con ese nombre que le llamamos Iglesia Verbo. No, la labor de la iglesia es ir y vayan a ser discípulos. Miren lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, en Galilea y en Samaria, pues vivían en el temor del Señor. Esta comunidad que inclusive estaba en el campo del enemigo, como era Samaria, como era Judea y Galilea, ¿verdad?, estaba extendiéndose hacia un países o comunidades enemigas como los samaritanos. Y estaban ahí, ¿por qué? Y sigo leyendo. Iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Este movimiento, una iglesia en movimiento, el primer impulso que la ley de física entendemos, no puede haber un efecto sin causa, tiene que haber algo que empuje, una inercia que debe de seguir. Es el Espíritu Santo moviendo a esas personas que Él llamó para que vayan y hagan discípulos y enseñen las verdades de Dios, compartan el Evangelio de Dios, sean bautizados, pero posteriormente hacerles madurar y crecer a través de las enseñanzas que Jesucristo mismo dijo. La palabra de Dios, no solamente el Nuevo, sino el Antiguo Testamento, está llena de las verdades prácticas de Dios. Y el Espíritu Santo, su función es recordarnos, es seguir empujando, es avanzar el movimiento. Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ese momento es muy especial, de hecho marca mucho el ministerio público de Jesús. Antes de ese momento el ministerio era como más privado, más con sus discípulos, pero una vez Pedro responde la famosa respuesta, ¿quién dice la gente que soy? Decía, bueno, uno dice que eres Elías, otros que eres un profeta, etc. ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro establece este parámetro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne. Desde ahí el Espíritu Santo, a pesar de que la iglesia como la conocemos no había comenzado, ya estaban sus inicios de hacernos, llenarnos del Espíritu Santo, empoderados de la presencia de Dios mismo, para empezar a establecer y manifestar los principios. Y Jesús empieza un movimiento grande, Jesús empieza un movimiento que vino a transformar vidas. Dice la Biblia en Hechos 2, 41 y 42. Me gusta este versículo porque después del discurso de Pedro, cuando el famoso día de Pentecostés, empieza el discurso de Pedro, que lo he escuchado otras veces y me gusta mucho, que un discurso predicó Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Una prédica, 3,000 convertidos. Y a veces hay gente que bromea que ahora es al revés. Ahora son 3,000 prédicas y un convertido. Porque queremos nosotros hacer las cosas y no el Espíritu Santo dejar fluir el movimiento. Miren Hechos 2:41, dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Sí? Imagínense ese bautisterio de 3,000 personas. ¿Cuánta gente bautizando? ¿Cuánta gente recibiendo el mensaje? Pero ¿cuánta gente manifestando públicamente? Ahora yo pertenezco a este movimiento, pertenezco a esta familia, pertenezco a esta comunidad. Y miren lo que se mantenían firmes.
el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Era una comunidad que estaba, la enseñanza de los apóstoles, ahora la tenemos por escrito. En ese momento eran cartas que enviaban, como los fragmentos que acabamos de leer. En ese momento eran discursos, la lectura pública de la Biblia, que Pablo recomendaba a Timoteo. Lee la Biblia en público, porque la gente no tenía acceso, no tenía YouVersion en su celular, no tenía YouTube en su computadora, no tenía acceso. La forma de escuchar la enseñanza de los apóstoles era ir a la comunidad y compartir y crecer. Y no crean de que Pedro en ese momento hizo un mega sinagoga de 3,000 personas. Pedro en ese momento seguía empoderando a través del Espíritu Santo al liderazgo que empezaba a formar iglesias y empezaba a formar comunidades, grandes, pequeñas y medianas, de todo tipo, de toda clase social, con una sola visión: ser discípulos de Cristo. Y ese es el movimiento que Dios quiere que tengamos como iglesia. Todos, dice la Biblia, todos, sigo leyendo el 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y miren esto, los apóstoles estaban haciendo señales, milagros, pero ¿cuál era el propósito de las señales y milagros? El propósito siempre era el mismo: mostrar la gloria de Dios. Jesús hacía milagros, a veces de la naturaleza, como calmar la tempestad, como multiplicar los panes y los peces, como sanar enfermos y resucitar muertos, como a su amigo Lázaro. Jesús estaba experimentando cosas que la gente estaba asombrada, que no se explicaban lógicamente, pero Jesús lo hacía con una sola motivación: mostrar la misericordia y el amor de Dios. Esos milagros después los apóstoles los manifestaban, y miren, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ahora, los apóstoles enseñaron a la iglesia para que la iglesia misma fuera la que activara. Tú tienes que estar en el movimiento de entender, de no esperar una reunión, una congregación, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Allí pueden pasar milagros, pueden pasar prodigios, pueden pasar maravillas. Y la gente tiene que estar en contacto de la iglesia, no solo el domingo en la reunión, que qué bonito, no, en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, en tu escuela, en tu universidad, en tu lugar de deporte, donde estés, en tu oficina, en tu clínica, con tus jefes, con tus empleados, con tus vendedores y proveedores, con quien tengas relación. La iglesia en movimiento necesita mostrar ese amor, esas prodigios y maravillas. Y a veces pensamos que el milagro más grande es de repente que alguien resucite o que alguien se enferme y sane. Y a veces no pensamos que el milagro verdadero es cuando Dios transforma el corazón. Cuando hay un perdón de una familia que no se podía perdonar, cuando hay un perdón de parte de un hijo que sufrió abusos de cualquier tipo por su padre o su madre y logra perdonar, de un matrimonio que estaba a punto de separarse y se reconcilian, de unos hijos rebeldes que regresan a casa. Esos son los verdaderos prodigios y milagros que la iglesia está manifestando, y que pensamos que no son milagros los que queremos ver. Pensamos que eso es algo como, bueno, es lo normal. No, lo normal. En el mundo la gente se está separando sin esperanza, y los cristianos están mostrando un estilo de vida diferente. Termino leyendo esto. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y todos dicen, comunismo, y no lo hacían voluntariamente. No necesitaban de un presidente o de una ley que les obligara a eso. Ellos tenían eso en común, velaban por el necesitado. Miren esto, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Eso es muy importante, alabando a Dios. Y pensamos que alabanza es cantar. Y déjame ampliarte el concepto de adoración y alabanza. La alabanza y la adoración no es la música. Es una expresión que a Dios le gusta, que David lo incrementa, lo impone en el templo. Y la iglesia cantaba salmos a su nombre. Eso la Biblia misma lo demuestra en varios pasajes. Cantaban salmos. De hecho, en Marcos, si tú lees la última cena del Señor, algo que me impresiona es que Jesús con sus discípulos
cantó alabanzas, decía, y cantaron salmos y luego se fueron al monte de Getsemaní. Imagínate la última cena, Jesús cantando alabanzas. Yo cuando estoy en la alabanza de la iglesia me pongo a imaginar, Jesús estaría aquí cantando conmigo, al Padre, ¿verdad? Y dándome ese ejemplo de vida. Claro que hay alabanza, pero la alabanza no solo es música. Cuando hablamos aquí de que se reunían y alabando a Dios es con la vida. Se reunían todos los días, ¿verdad? Nosotros, obviamente, por tráfico y por nuestro estilo de vida, nuestro formato de hacer iglesia, tal vez no nos podemos reunir todos los días. En ese momento estaba en una comunidad muy rural, una comunidad sin mucho corre-corre, sin autos, sin tráfico, ¿verdad? Sin luz eléctrica. O sea, era otra comunidad diferente. Pero el concepto hay que adaptarlo, el poder y forma. El poder no debe de cambiar. Y tenemos que buscar la forma en que día a día nos reunamos. Y a través de tu WhatsApp tú puedes estar conectado con tu comunidad, a quien estás discipulando. A través de una videollamada puedes ir y hacer crecer a la persona en el reino de Dios. Puedes ir y pedir ayuda, consejería. Tenemos tantas herramientas hoy para hacerlo. Y Dios lo que quiere recordarte es que esa comunidad permanece hoy en ese movimiento. No ha parado el movimiento de la iglesia. Alabando a Dios, y termino leyendo, y disfrutando de estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban de ser salvos. Quiero decirte que lo que hacía la iglesia, lo que hacía esta comunidad, que no paraba. De hecho, cuando estaban hablando de la iglesia, en el libro de los Hechos narra esta historia, donde uno de los fariseos decía, espérense, ¿no será que estaremos luchando contra el mismo Dios? Porque había otro movimiento, otro loco por ahí que armó una revuelta, matamos al líder y la revuelta paró. Después apareció otro, lo matamos y pasó lo mismo, la revuelta paró. Pero ahorita matamos a Jesús, el líder de este movimiento, y esto no está parando. La iglesia sigue en ese movimiento, en ese momento, en ese crecimiento. Y entonces él reconoció, ¿no será que estamos luchando contra el mismo Dios? ¿Y sabes qué? El movimiento de la iglesia no ha parado. Una iglesia en movimiento es una iglesia que está buscando el ir y hacer discípulos. Y tú debes de pertenecer al equipo del movimiento. Dios quiere que analices tu vida. ¿Cómo estás viviendo la iglesia? ¿Estás demandando? ¿Estás pidiendo? Porque a veces la iglesia se ha convertido como, yo necesito una buena prédica, necesito una alabanza que me guste, necesito un pastoreo que me edifique, ¿verdad? Y si no me gusta, pues me voy a otro lado. Y si sí me gusta, hasta voy a pagar mis diezmos y ofrendas. Como que pensamos que el diezmo y ofrenda es como para pagar lo que me gusta o no. Y no estamos claros de lo que Dios diseñó de iglesia. Dios diseñó una iglesia donde nuestra vida le pertenece a Dios y por obediencia vamos, predicamos el evangelio, bautizamos y enseñamos de Jesús. Y la forma de enseñar no es con grandes teologías, es con amor. Mira lo que hacía la iglesia, la doctrina de los apóstoles, la oración, la comunión, las cenas en casas, comían juntos, alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. ¿Qué elementos de esos puedes hacer tú en tu comunidad hoy? Dios te invita a que seas esa iglesia en movimiento. Dios te invita a que el movimiento no para. Y eres tú el que o se baja o se agrega y hace crecer el movimiento. Dios te bendiga. Gracias, Paulo, por este mensaje tan especial y por recordarnos la importancia del discipulado, por ese llamado que ha hecho Jesús en nuestras vidas y cómo podemos transformar a las nuevas generaciones. Amén. Eso me recuerda a un versículo que es Mateo 28, 19 al 20 y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, mi amor, por este versículo tan especial. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor su Dios. Así que sabemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Y en obediencia y agradecimiento podemos diezmar y ofrendar en los números que aparecen en pantalla. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Y si pueden llegar presencialmente, nos vemos en Verbo Zona 16. Que Dios los bendiga.